Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase de botánica del día 3 de abril del 2025. Hemos tenido unas dificultades con la conectividad, pero bueno, podemos avanzar. Bien, entonces, estamos en la parte introductoria del curso como tal y entonces vamos a compartir la imagen de el libro de Auder, así que con eso estamos empezando. Bien, entonces estamos o vamos a empezar a trabajar con la unidad 3, que se llama La diversidad de las plantas y tiene que ver con el capítulo 21. Hay un caso de estudio ahí que se llama La reina de los parásitos, eso esperamos hacerlo presencialmente. El día de hoy solamente vamos a conversar o dialogar sobre cuáles son los retos que enfrentan las plantas y además cuáles son las principales características de las plantas como tal. Entonces, hay una importante afectación de las plantas con respecto a los otros organismos. Y hay una incidencia importante de las plantas con respecto a los ecosistemas. Son una parte fundamental. Hay un cuadrito sobre los componentes de los ecosistemas y este cuadrito tiene que ver con los factores bióticos y abióticos. Entonces, cuando nosotros pensamos en los factores bióticos, ¿en qué imágenes vienen a la mente de ustedes cuando decimos los factores bióticos de un ecosistema? Por ejemplo, ¿qué me puede decir Angie Medina? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Sí, dígame. Hablaba Cuando- sobre sí, los cuales. sí, cuando hablamos de los ecosistemas, los factores bióticos, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, cuando hablamos de factores bióticos, habla que es la flora, la fauna, microorganismos. Eso es referente a lo que estoy viendo que son los factores bióticos. ¿Y qué características, por ejemplo, tienen los ecosistemas? Están constituidos por plantas, bacterias. A ver, ayúdele Ricardo Lin. Buenas, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Ya, bueno, cuando nos estamos refiriendo a ecosistemas como un término general o como un concepto general, estamos enmarcando aquellos
hábitats o lugares precisamente donde abarca la inclusión tanto de seres vivos como de ser acompañada la flora o fauna, ¿verdad? Pero además de eso también ciertos factores que no necesariamente tienen que ver con la vida, como puede ser eh, compuestos como la luz solar o propiamente el suelo. Entonces, tanto ambas cosas enmarcan lo que viene siendo el concepto de ecosistema, tanto el ser vivo como el lugar donde está habitando el ser vivo. Ya, muchas gracias. Entonces, ambas personas han mencionado que cuando pensamos en los ecosistemas, siempre pensamos en animales, plantas, microorganismos. Y al momento de pensar en animales, en plantas, en microorganismos, pensamos siempre en un entorno mucho mayor. Pero estos entornos están ubicados en ciertas partes del globo terrestre, ¿no? O de lo, o de lo que se conoce como la biosfera. Son conceptos importantes, ¿no? A considerar. La biosfera, eh, los ecosistemas, los biomas. Va a quedar sí una pequeña tarea, ¿no? Que ustedes hagan como una especie de glosario de estas palabras para recordar los conceptos, ¿no? Biosfera, bioma y ecosistema. Y la base de todos ellos es justamente aquellos hábitats ubicados en determinados lugares y que por supuesto está caracterizado por ciertas condiciones como mencionaba su compañero, como la temperatura, como por ejemplo la precipitación pluvial, como por ejemplo la cantidad de luz solar, la temperatura. Entonces, en ese contexto, incorporamos otros conceptos y son los conceptos que nos dan el la apertura a la parte de la botánica como tal. Y hay características específicas en las plantas que tomar en cuenta, ¿no? Por cuanto desde la creación de la tierra ha existido todo un proceso de cambios, o lo que se le conoce como la evolución propiamente. No quiero entrar tampoco en la discusión filosófica de, del tema de la creación de la tierra, ¿no? Porque en esa parte yo soy muy respetuosa de las creencias y sobre todo hay un tema evidente, ¿no? Que la naturaleza y y la biosfera tiene todo un diseño y eso hasta los científicos, como el caso de Einstein, lo reconocieron, ¿no? Y lo mencionaron. Hay un diseño muy importante en todo esto. Y entonces las plantas se originan justamente, pero lo hacen a partir de las bacterias que se les conoce como cianobacterias. Esos fueron en realidad los primeros pobladores de nuestra tierra, las cianobacterias. Y dentro de todo el proceso de la creación terrestre, cuando la tierra estaba en conformación, las altas temperaturas predominaban. Entonces, estas cianobacterias ejecutaban la fotosíntesis, pero
estas cianobacterias se les conoce también como productores, porque ellos absorbían energía del entorno y por supuesto ellas procesaban su propio alimento. Conforme el sistema terrestre sigue en su evolución, las temperaturas bajan, viene el proceso de aparición de las algas. Y luego de que aparecen las algas, que son las primeras plantas acuáticas, tenemos toda una serie de cambios. Cambios y condiciones que las plantas enfrentan para transformarse en lo que nosotros hoy conocemos como bosques, como praderas, como parques, como granjas. Y por supuesto, cada ecosistema tiene un grupo de plantas que lo caracterizan. Muchas de ellas inclusive son endémicas en estos sistemas, ¿no? Entonces su libro empieza haciéndole la pregunta, ¿cuáles son las principales características de las plantas? Y entonces hay un conjunto de características. Uno de ellos es que habitan en función de cada región. Y esa región, que puede estar determinado por ecosistemas o por biomas, tienen sus propias condiciones para la supervivencia de las plantas. ¿Qué otra característica consideran ustedes que tienen las plantas? Por ejemplo, ayúdenos. Dimas Paredes. Dimas Paredes. Sí. ¿Qué características tienen las plantas? Bueno, las características que tienen las plantas, supongo que es una diferente tipo de célula muy distinta a la célula animal. Perfecto, ese es un buen tema, ¿no? O una diferencia. La célula animal es completamente diferente a la célula vegetal. Y vamos a tener una actividad esperemos que la siguiente semana ya sea presencial. Entonces, por favor, ahí llevar unas hojas A4 y pueden traer desde ya la imagen sin pintar de la célula vegetal y la célula animal para poder hacer un comparativo y escribir el comparativo de los componentes en la clase. Esa va a ser nuestra primera actividad o nuestro primer taller. Pero volviendo a las características de las plantas, definitivamente las células son diferentes, ¿no? Y eso las caracteriza de los animales. ¿Qué más puede decirnos Keila Malavé? Que son de distintas, pueden ser de distintas plantas, como medicinales, Ah, hay flores, tienen varios propósitos. Sí, ajá. es muy cierto. Tienen varios propósitos. Entonces, algunas pueden ser medicinales, otras anaray. ¿Qué más pueden ser las plantas? Anaray. ¿Qué otras características pueden tener las plantas? Buenas tardes, máster. También puede ser la adaptabilidad. ¿A qué se refiere con eso? Pues las plantas pueden tener adaptaciones, digamos, dependiendo del lugar. Hay Por, plantas que ni siquiera por necesitan de ejemplo, agua y...
o de sol o algo así, y pueden sobrevivir. Ya hay lugares, por ejemplo, como en el caso de los pantanos, ¿no? Ese es uno de los ecosistemas que tiene terrenos fangosos e inundados, de manera tal que las plantas que viven ahí en los pantanos o en los humedales se adaptan a este sistema, ¿no? ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué más nos puede decir sobre las principales características de la planta? Ginger Guadamu. Buenas tardes. Las plantas pueden producir su propio alimento, o sea, por medio de la fotosíntesis. Ah, son productoras, perfecto. Diane Vergara, no se le escucha. Pero con todo respeto, es pura lluvia aquí. Lo que yo veo nomás es lo que está en la pantalla, no logro escuchar casi nada. Ah, vea eso. No, sí, no se escucha absolutamente nada. A ver, ayude a alguien que no tenga tanta lluvia en casa y que... Eh, Master yo. Intriago Anchundia, Gema Intriago. Y luego, Sí, Master, luego el buenas secreto. tardes. Buenas tardes. Características que ellas crecen para toda la vida, o sea, sí crecen las plantas en las raíces y los tallos. Es que no sé si me escucho, Master, es que Sí, también está sí, lloviendo sí, por acá. sí, sí, está bien. Ya, bueno, no es que crecen para toda la vida, ellas tienen un ciclo de vida que normalmente nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Pero es, Claro. es un buen punto mencionar que ellas crecen tanto en lo alto como en lo ancho. ¿Qué más, Raimondi Domínguez, creo que? Soy Raimundo y Doménica. Ya, ya, ¿qué más, qué otras características tienen las plantas para usted? Pueden ser en su reproducción. Muy bien, ese es un buen punto. ¿A qué se refiere con la reproducción? Ah, pues hay plantas que pueden reproducirse sexualmente, que es en este caso por semillas, o pueden ser asexuales, que puede ser por tubérculos o estolones. Entonces, hay todo un sistema de supervivencia también por detrás con respecto a la estructura de las plantas. Entonces, ese tipo de reproducción tiene que ver mucho con las células y con los procesos de división celular. Aquí vamos a ver o vamos a conocer que el ciclo de reproducción de las plantas es un ciclo que tiene dos fases, un haploide y una fase diploide. Y por supuesto, por detrás de este sistema reproductivo, cuyos responsables son las células, tenemos también otras características, como por ejemplo la presencia de la clorofila. Su libro le hace énfasis que la clorofila ocupa un lugar muy importante en las plantas, porque gracias a la clorofila, las plantas pueden producir o pueden aprovechar la energía para producir sus propios alimentos. Entonces, las plantas normalmente
Vamos a dejar por un momento esto del tema de los embriones multicelulares y vamos a revisar las plantas y la función fundamental ecológica. Luego regresaremos al tema del ciclo de reproducción. Entonces, tal como dice su libro, las plantas captan energía que usan otros organismos. Entonces ahí le pido a Del Pozo Farinango que por favor nos diga cómo cree usted que las plantas captan energía de otros organismos. ¿Cuándo y cómo se produce esto? Del Pozo Farinango, Por medio de la fotosíntesis. explíquelo por favor. Del Pozo Farinango, a ver, ayúdele José Rodríguez. Máster, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Cómo las Salí del plantas trabajo, entonces, captan energía de otros organismos? A ver, ayúdele Ramón David. Doctora, por medio de la fotosíntesis, la simbiosis, el parasitismo, también hay plantas carnívoras, parásitas y microrrízicas. Son Ya, diversas. hay varios puntos que aclarar y en buena hora lo ha mencionado. Cuando hablamos de que las plantas carnívoras, no es como pensamos nosotros que la planta va a comerse una persona o un animal como tal, ¿no? Esto va más direccionado a, son plantas que atrapan insectos y entonces ellos generan unas especies de enzimas que van trabajando la materia orgánica de ese insecto que han atrapado. Pero en todo caso, las plantas captan energía porque esto está muy relacionado a la pirámide alimentaria. Entonces, la pirámide alimentaria como tal está dividida en niveles tróficos. Cuidado, alguien va a creer que me refiero a la pirámide de alimentos. Voy a mostrarles la pirámide alimentaria. Entonces, la pirámide alimentaria en los ecosistemas está bastante encadenado al concepto de de cadena alimenticia. Y está compuesta por varios niveles. Y en la base de estos niveles están justamente los productores. La base de la pirámide ecológica o la pirámide alimentaria tiene como base a las plantas. Voy a compartir la imagen. Por favor, confirmen que pueden ver la pirámide. Confirmen que Gemma Triago.
Sí, Master, sí se ve la pantalla. Gracias. Entonces, mire, voy a encoger esto. Allí nosotros tenemos a los productores en la base. Y los productores, tal como dice su palabra, ellos son autótrofos. Ellos producen su propio alimento. A diferencia del segundo nivel, del tercero y del cuarto, que ya le corresponde a los consumidores, o también conocidos como heterótrofos. Entonces, el segundo nivel de la pirámide alimentaria le corresponde a los consumidores de orden primario. El tercer nivel le corresponde a los consumidores de orden secundario. Y al cuarto nivel les corresponde a los consumidores de tercer orden o también conocidos como consumidores de orden superior. Entonces, en este contexto, las especies del segundo nivel, que son los herbívoros, se alimentan de las plantas. Y a su vez, los del tercer nivel se alimentan del segundo nivel y también se alimentan de la base. Justo en este momento es que nosotros podemos visualizar la, el flujo energético, el flujo de aprovechamiento energético entre los niveles 1, el nivel 2 y el nivel 3. Hay otro detalle fundamental en esta pirámide. A partir del segundo nivel, del tercero y el cuarto, hay un gasto energético importante. Mientras que en el primer nivel, que es la base y que le corresponde a las plantas, el aprovechamiento de la energía solar es máximo. ¿Por qué hay esa expresión o por qué hay esa afirmación? Porque recuerde que las plantas, con la función de la fotosíntesis, son capaces de absorber la energía solar como tal y transformarlas en sus procesos químicos. A diferencia del segundo nivel, del tercero y el cuarto, en el cual no hay producción directa o no hay captura de energía directa del sol para el segundo, el tercero y el cuarto nivel. Y entonces, como son consumidores, siempre, por ejemplo, las especies que están en el consumidor de orden superior, sí o sí deben de obtener su alimento del nivel anterior, que es el nivel 3, que son los consumidores de segundo orden. Entonces, en ese contexto, yo no tengo un aprovechamiento directo de la energía solar. Tengo es el aprovechamiento indirecto de energía. Y por supuesto, entre más alto sea el nivel de la pirámide alimentaria, tengo dos cosas. Tengo mayor gasto de energía y además tengo un menor aprovechamiento de la energía del anterior nivel. Entonces, ¿por qué podemos decir que entre más alto sea el nivel, tenemos un mayor gasto de energía? A ver, ¿qué opinan ustedes? Brittany Andrade. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta?
Claro, ¿por qué en los mayores niveles, en los más altos niveles, como el cuarto, hay más gasto de energía? Yo, Ayúdale, a ver, yo creo porque eh, hay más gasto de energía porque los niveles más, porque deben de esforzarse, puesto que en los niveles más bajos se va gastando más la energía de los alimentos pasados, se van más deteriorando. ayúdale, José Rodríguez. Ayúdale, José Rodríguez. José Rodríguez, ayúdele. Me ha dejado botado ese internet, José Rodríguez. Señores, por favor, ustedes están comprometidos con esta clase y a esta hora. No pueden dejar botado o abandonada la conexión. Ayúdele, Angie Medina. ¿Por qué hay mayor gasto de energía en los niveles superiores de la pirámide? Angie Medina, La estoy escuchando. Sí, sí, le escuché lo que me preguntó. vea, yo creo que puede ponerse unos audífonos para que puedan escuchar. A ver, quiero ver quién más está conectado. Sheila Márquez, ¿por qué se produce mayor gasto de energía en los niveles superiores de la pirámide? Sheila Márquez, Espérame un momento. Sheila Márquez, Miss, el internet. gracias, señorita Gloria Banoni. Eso es cierto, la energía se pierde en forma de calor. Y entonces eso sucede al pasar de un nivel a otro. Entonces, todos los seres vivos eh, registran movimientos, registran procesos químicos. Y para ejecutar esos procesos, yo requiero el uso de calor como tal. Y entonces, al momento de pasar de un nivel a otro, por ejemplo, un consumidor de orden superior como un gallinazo, vamos a pensar en un animal carroñero. Ese animal requiere ejecutar mayor cantidad de movimiento para buscar su alimento. Y ahí tiene pérdida de energía en la ejecución de esos movimientos. Cuando va a cazar, cuando va a volar, cuando va a correr, cuando le toca expresar a la víctima su alimento. Entonces, eso lleva a un mayor desgaste energético. Eso es por un lado. Por otro lado, en el paso del alimento, entre que yo como un alimento del nivel anterior y ese alimento o esa presa que le pertenecía al nivel anterior también ha ejecutado sus funciones, también ha sufrido eh, procesos de transformación celular. Al momento en que sucede eso,
almacenó una cantidad de energía para sí. Pero cuando esta especie fue capturada por un animal de orden superior, en ese paso se pierde la energía. Se pierde la energía. Y ahí tenemos procesos de transformación de energía. Por supuesto, considerando las pérdidas. Entonces, en ese contexto, usted analiza las plantas. Las plantas no ejecutan movimientos bruscos para capturar presa. Perdón. Las plantas ejecutan procesos de transformación química de nutrientes. Y por supuesto, ellas gastan su energía, pero a su vez son las que tienen un más alto aprovechamiento de la energía solar. Y en la base de la pirámide o en la estructura de la pirámide, ellas se convierten en un nivel importantísimo que le da sustento a los niveles superiores. Porque las plantas producen su propio alimento. Mientras que los niveles superiores, a partir del nivel 2, se vuelven consumidores completamente. Podemos decir que un mayor aprovechamiento energético lo tienen los del nivel 2 o los más conocidos como los herbívoros. Ellos se alimentan directamente de las plantas, a diferencia del nivel de los carnívoros o el nivel de orden superior. Entonces, van a quedar dos tareas para la siguiente clase. Primero, van ustedes a traer la figura de la célula animal con la célula vegetal. Y la van a dibujar en clase, van a traer sus colores para que juntos, en grupos de 4 personas o de 5, se haga un análisis comparativo de ambos dibujos. Y que además puedan hacer un listado de las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Por otro lado, también van a tener ustedes la tarea de investigar una pirámide. Cuidado, van a poner pirámide de alimentos. Ahí le va a salir la pirámide con huevo, con pan, con vegetales, con carne. Esa no queremos. La pirámide que queremos es la pirámide alimentaria de un ecosistema. Ustedes escogerán el ecosistema que más les guste. Y de ahí ustedes van a desarrollar la pirámide alimentaria de ese ecosistema. Todas las pirámides tienen hasta 4 niveles. Todo ecosistema. Lo que varían son los componentes de los elementos dentro de la pirámide. Porque, por ejemplo, las plantas de una sabana no son igual a las plantas de un manglar o a las plantas de un bosque conífero. Los animales que viven en el manglar no son los mismos que viven en el bosque conífero,
ni tampoco son los mismos que viven en una sabana. Entonces, van ustedes a traer para la siguiente clase una pirámide de un ecosistema en particular, el que más les guste, el que más les llame la atención. Y de ese ejercicio vamos nosotros a construir lo que se conoce como cadena alimentaria, porque de la pirámide yo puedo establecer la cadena alimentaria. Y alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando nosotros hablamos de las principales funciones de las plantas, una de ellas es ser el soporte de todos los ecosistemas. Gracias a ellas, todo el ecosistema tiene alternativas de conseguir alimento. Fuera de que además de esto, ayudan a canalizar los nutrientes y el respectivo aprovechamiento, por ejemplo, en el suelo y en el agua de estos nutrientes. Y son funciones justamente que están vinculadas a lo que menciona su librito, ¿no? El libro de Audersi. Vamos a compartirlo en este momento nuevamente. Entonces, tal como dice el libro, las plantas captan la energía que usan otros organismos. Otro tema importante es que las plantas ayudan a mantener la atmósfera. ¿Cómo las plantas ayudan a mantener la atmósfera? Le pregunto a la Vaplúa Milena. A la Vapulúa Milena. ¿Cómo las plantas ayudan a mantener la atmósfera? Ha dejado abandonado ese internet. Ponce Mora. Ponce Mora. No sé si me escuchan. Sí. Es por medio del oxígeno. Ayuda Explique eso, por favor. ya que las plantas generan oxígeno, también ayudan a través de la fotosíntesis. Explique, por favor. Está bien, pero necesitamos que explique. Ayudan ¿Cómo las plantas dan soporte a la atmósfera y por qué? dan el soporte por medio del oxígeno para poder llegar a la atmósfera. No sabría cómo explicarlo bien, Master, disculpe. A ver, ayúdele, Erika Andrade. Sí, máster. A ver, sería que las plantas ayudan en la atmósfera al absorber el dióxido de carbono y a liberar el oxígeno, y esta a su vez también regularían la temperatura de lo que es en el planeta. Así sería. Sí, es una buena explicación. Gracias al intercambio gaseoso del dióxido de carbono con el oxígeno y viceversa, el dióxido de carbono con el oxígeno, las plantas dan un soporte importante a la atmósfera, al mantenimiento de la atmósfera. Eso pensando en el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con la temperatura, Gabriel Alvarado? Gabriel Alvarado, Gabriel Alvarado,
Master, disculpe, es que no lo escucho bien. Aparte del intercambio gaseoso, ¿cómo ellas contribuyen con la temperatura de la atmósfera? Ayúdele, Luisa Lucas. Luisa Lucas. Luisa Lucas. Mm. A ver, ayúdele, Roger Cerezo. Roger Cerezo. Buenas, buenas tardes, Miss. Sí, Sí, bueno, la temperatura cumple un papel importante en sí ¿qué para tiene que ayudar ver a con lo que las es la plantas? atmósfera. Claro, este en sí regula lo que es el clima y el tiempo, ya que estos ¿Cómo? Explique eso, son ¿cómo regula? los patrones climáticos y los fenómenos naturales. Pues, ¿qué será? ¿Qué será? La lluvia, el viento, las tormentas, etcétera. Oh, Hola, hola. Sí. dicen, no, no aterricen nada. Hola, ¿me escuchó, Miss? Mi- No. Milena Álava, ¿cómo las plantas dan soporte al atmosférico? Algo dijo Roger, pero no aterriza bien en su idea. La escuchamos, eh, Catherine Torres. Catherine Torres. Isabel Márquez. Isabel Márquez. Uy, ha abandonado esa conexión. José Villegas. Sí, Master, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo las plantas aportan al equilibrio atmosférico? Sí, Master. Las plantas liberan vapor de agua a la atmósfera a través de la evapotranspiración, lo que ayuda a regular la temperatura y la humedad del medio ambiente. Sí, esa es una buena explicación. Y también influye en los climas por medio de las nubes y las precipitaciones. Ahora, a esa explicación hay que sumarle que las plantas normalmente protegen el suelo de la entrada directa de los rayos solares. Y de esa manera, la sombra que ellas generan sirve o ayuda a balancear el sistema de temperatura de ese ecosistema. Allí hay un punto a favor que es vital para la existencia de los ecosistemas. Si ellas no estuviesen, el ambiente no pudiera regular su temperatura como tal. Y es posible que todas aquellas especies que habiten en ese ecosistema perezcan, ¿no? Bien, por favor, enciendan que voy a hacer la foto del curso. Enciendan la cámara que voy a tomar la foto del curso y de las personas que están conectadas. Enciendan las cámaras que voy a tomar la foto, por favor. ¿Y por qué no contestó? Se da cuenta, vienen y me dicen que no pueden conectar. Señores, yo normalmente tengo que hacer una foto del curso, de las personas que están conectadas.
Y para eso hay que encender la cámara. Si tienen problemas, deben de enviar a arreglar su computadora o lo que sea, ¿no? Déjenme hacer el... Por si acaso, para los que entraron tarde, estamos revisando el libro de Audersy y estamos revisando la página 386. Esas páginas y ese material es el que estamos revisando. Ha quedado el día de hoy de tarea conseguir la imagen de la célula animal y la célula vegetal para hacer un comparativo. Como tal de las dos células, las vamos a pintar, las vamos a dibujar en la clase. Esperamos, Dios mediante, que ya todo esto se solucione y podemos tener clase el día martes, me parece. Déjenme tomar la imagen. ¿Qué más ha quedado de tarea? Van a tener que llevar del ecosistema que más les agrade, la pirámide alimentaria, con máximo 4 niveles. Hay pirámides alimentarias de 3 niveles, esas también son válidas. Pero la que vamos a usar el día lunes en la clase tiene cuatro niveles. Y, y van ustedes a escoger cualquier ecosistema, el que más les guste, y van a completar la información al interior de la pirámide alimentaria. 3 de abril 2025. Ya. A ver, vamos a hacer la foto del curso. Entonces, por favor, tomar en cuenta que el día lunes deben de llevar. Ah, perdón, sí, el martes, el martes. Sí, es que aún tengo en la mente el horario del semestre anterior. Mijo, una consulta. La otra semana las clases ya son presenciales. Espero que sí, Ah, ok. espero que sí. Espinosa. Ay, Dios mío. Espinosa, acá está. Imprimpan.
Bien, ¿quiénes están conectados? Están conectados, voy a ir del final hacia adelante. Saldumbí de Cristel, Villegas José, Villavicencio, Vergara Paguay, Torres Borja, Solórzano Rivera, Cerezo Roger, Raimundo y Doménica, Ramón David, Madeline Ponce, Paulina Pisco, uy, se saltó esto. Pisco, Javier Pincay, Carol Paredes. ¿Me confirma, don Javier, usted? Ya le envié el material, el libro. Isabel Márquez, Keila Malavé, Luisa Lucas, Lisette Molina, José Rodríguez, Jaime Santana, Entreago Gema, Ricardo Holguín, Ginger Guadamú, Gloria Banoni, Gloria Gabriela Alvarado, María Espinosa, Erika Andrade. Buenas tardes, doctora. No, tiene me envía el libro o el material como tal, Ah, doctora. ya, para enviarlo ahora. Álava Plúa, Andrade Brittany, Ángel Rivas, Angie Medina, Aray Sánchez, Arias Torres, Caguadeina, Cajape Edi, Del Pozo Farinango, Dimas Paredes, Erika Andrade y María Espinosa. Hay en total 36 personas conectadas. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase porque tengo otra clase y tengo que generar la grabación, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches.